La pregunta quedó pendiente entonces, si el periodismo además tiene la misión de educar y si esto efectivamente pasa en algunos casos o en ningún caso a través de la televisión. Sonia. Mira, el periodismo tiene la misión de informar. Yo creo que educar nos educamos desde el momento en que nacemos, nuestros papás, la escuela, la televisión también. Yo la verdad es que creo que la televisión está para entretener, no para educar. Pero sí, me parece que ahí está el rol del Estado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay mucha población que solo accede a la información, a su entretenimiento a través de la televisión. Entonces, en ese caso sí creo que el Estado tiene la obligación de brindar otros contenidos. Ahora, también tenemos, por ejemplo, hay un canal, el canal del Ministerio de Educación de la Nación, el canal Encuentro, que es maravilloso, pero tiene mucho más rating los programas de chismes de la tarde. Digo, tiene que brindar esa oferta, pero yo no pienso en un país donde toda la gente deba sentarse a las 5 de la tarde a tomar el té y mirar el canal Encuentro. No. Creo que el Estado tiene la obligación de brindarlo porque hay muchísima población que no tiene acceso a otro tipo de contenidos. En ese caso, tiene que tenerlos a disposición. Esa es Está muy bien. ¿Y cómo hacemos para manejar esos contenidos que la gente se sienta a mirar a las 5 de la tarde? ¿Se pueden manejar esos contenidos? ¿Deberíamos manejarlos? ¿Debería el Estado manejarlos? ¿Daniel? No. Manejar el Estado, por mi parte, no. Que no maneje contenido. Creo que debe haber pautas muy claras con relación a determinadas cosas, cuestiones de desnudez, cuestiones del morbo. Sí, me refiero a eso, ¿no? Cuando me parece que no hay límites, parece que todo se puede, todo vale. Y no, yo creo que hay... Pero vos decís, Daniel, que el Estado no puede tener un canal, por ejemplo. No, que lo tenga. Claro. ¿Qué va a hacer? Está Canal 7, que lo tenga. El canal Encuentro es una buena opción y demás. Si lo quiere tener, que lo tenga. Yo cuando tomé medio la pregunta, como que influyen los contenidos estábamos hablando de los programas de la tarde. Los programas de la tarde. Esa cuestión. Yo creo que ahí rige más la ética de cada uno de los editores y de los productores del canal. Es decir, cada uno tiene su propia ética. Así como existen las escuelas de periodismo, dentro de poco tiempo van a tener que venir las carreras para editores, porque la figura del editor es una cuestión central y muy importante en todos los medios de comunicación. Entonces, particularmente, personalmente, uno propende a determinadas cuestiones, es decir, no avancemos en la curiosidad por el morbo. Es decir, pero así como no avancemos en la curiosidad por el morbo por ejemplo, los programas de Chimentos, tampoco avancemos en la curiosidad por el morbo en las entrevistas de delincuentes, que hoy ves en los canales de televisión, al delincuente que te dé detalle de cómo avanza, de cómo roban, de cómo hacen los escruches. Es decir, particularmente en la ética de cada periodista debe regirse por ese lado. Ahora el Estado... Bien. El menor papel posible. ¿Pablo? No, por supuesto, yo no estoy demasiado a favor de estados así tan intervencionistas en tantas cuestiones. Sí, no olvidemos que el Estado somos todos y de alguna manera los tres poderes del Estado involucran las leyes, ¿no? Que las leyes que a veces regulan. Perdón, que el CONFER fue un papelón en cuanto a intervención a multas y qué sé yo, cuando hubo exageraciones y barbaridades en la televisión. Y cuando también había dictadura. Claro. Bueno, pero también se dan los casos en los que deberían, según las regulaciones, las autoridades intervenir y tampoco lo hacen, ¿no? Entonces, ahí aparecen muchos vacíos. Lo que quiero decir es que, por supuesto que el Estado sí tiene que ser regulador en algunas cuestiones directamente sociales, ¿no? Ligadas a la salud, a la educación. En ese sentido, me parece que sí es interesante que haya canales dedicados a la educación, ya que la televisión es un medio tan visto, tan seguido por la audiencia. Por lo tanto, en cuestiones determinadas impuntuales me parece que estaría bien, pero no por supuesto a meterse, que a vos te digan en tu programa tenés que hablar mañana de tal tema, ¿no? No, está claro. Yo hablaba siempre de poner esta cuestión, pregunto si debería ser necesario poner límites al morbo, como decía Daniel, ¿no? O castigar o cuestionar con multas, que de alguna manera también la ley de medios lo establece. Sonia, ¿vos querés decir algo? No, por un lado que yo en ningún momento, yo creo que el Estado debe ofrecer contenidos, no regular los contenidos de la actividad privada, y creo que la autorregulación generalmente no existe, porque si hay algo que manda en la televisión es el dinero y lo que vende va a ser lo que... En ese sentido sí creo que algunos límites éticos muy precisos debería haber. Bueno, la objetividad periodística también tiene que ver con esto, ¿no? Y Lini hablaba de los editores con un papel cada vez más importante, son los que dicen qué sale, qué no sale y de qué forma o en qué duración salen cada una de las cosas. ¿Existe la objetividad periodística, esta pretendida objetividad? ¿No estamos atravesados por nuestra formación, nuestra ideología, nuestras creencias? El informe.
pesar de que la discusión es vieja y que no son pocos los que han concluido en que la objetividad en periodismo es una entelequia, desde los propios medios y la opinión pública se sigue apelando y esperando por ella. No son pocos los que sostienen que los medios dicen la verdad. Lo leí en el diario, lo escuché en la radio o en la TV, parecen ser argumentos suficientes. ¿Qué tan objetivos pueden ser los mensajes de los medios? ¿Cuál es su verdad? ¿Imponen opinión y contenido? ¿Cómo hay que leerlos y escucharlos? Yo creo que la teoría de la manipulación no explica nada. Creo que, obviamente, que siempre desde el punto de vista del emisor hay una intencionalidad persuasiva o manipulativa, si querés más fuertemente dicho. Pero que eso siempre es una hipótesis. Digamos que del lado de la recepción hay usos que tienen que ver con un sinnúmero de recodificaciones y digamos y de usos que no tienen que ver directamente con ese estado de creencia que se supone que se produce. Y además porque los medios, desde mi punto de vista, hay que analizarlos más desde una mirada ambiental, como ecológica. Y entonces los medios son creadores de climas. Eso es verdad, crean climas, pero te molesta tanto como te puede molestar el clima, o te reconforta tanto como te puede reconfortar el clima. Tiene que entrar uno. No es que necesariamente haya una manipulación o una influencia directa, aunque hay una sociedad fuertemente mediatizada, pero desde el punto de vista más ecológico, no tanto desde el punto de vista de imponer contenidos. O sea, como televidente o como espectador, ser cuestionador de lo que uno ve también. Depende de la calidad del reportaje que se haga y de la veracidad con que se haga, porque siempre hay intereses que dar. La mayoría cree ciegamente, pero al mismo tiempo hay un mensaje del gobierno que intenta decir continuamente que la gente es estúpida, por decirlo de alguna manera, y no puede pensar por sí sola. Son re poco creíbles los medios, cualquiera sea, son re poco creíbles y en Argentina está claro que hay medios que tienen ideologías determinadas y que apuntan a sostener determinados proyectos políticos. Ahora, ¿cuál es el papel del periodista en este caso? ¿Existe o puede existir el periodista militante, Pablo? Yo creo que el periodista, de hecho, es un sujeto, y en la medida en que lo es, tiene su propia opinión, y de esto no se puede, la verdad, uno no puede escapar, claramente. Yo sí creo también en que a la hora de establecer agenda, marcar prioridades en los medios, cada uno o cada editor en todo caso y tratará de imponer quizás su pensamiento, pero me parece que en cierto modo, y a propósito también, fíjate vos, ligándolo con la ley de medios, esto no sería en todo caso una cuestión negativa, porque con el tiempo y a partir de la influencia de Internet han crecido la cantidad de medios y de posibilidades de ver todo. Es decir, que lo que un medio no te va a brindar, en todo caso, existe otro, y una posibilidad más, y otra más, y siempre una nueva. Entonces, tenés opciones. Desde ya que tenés opciones. Entonces, en la medida en que uno piense que hay más medios, más posibilidades, esto es bueno para todos, porque uno sabrá en todo caso discernir después, pero a partir de leer y escuchar y ver todas las posibilidades existentes. El tema es ese, si sabrá discernir después, digo, porque por ahí la sobreinformación también genera determinadas cosas. Pero yo quería preguntarle a Damián, si en esta guerra sorda entre el gobierno y el grupo Clarín, un poco como resultante, no terminamos ganando como sociedad en función de que han salido tantas cosas a la superficie que efectivamente es como que hay una doxa que se rompió y hubo una batalla por el sentido en la cual nosotros hemos asistido como sociedad a eso. Digo, ¿ganó con eso la sociedad, el periodismo, los medios en general? Yo creo que un poco sí ganamos y un poco no. Es decir, me parece que es interesante el debate que se genera a partir de ese conflicto, que es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Que el periodismo está interpelado y lo que pasa es un poco también lo que porque yo veo que en todos los informes se repite, ¿no? Esta cuestión del cuestionamiento a la credibilidad de los medios. Nunca antes había estado tan cuestionada la credibilidad y nunca antes, por lo tanto, los medios deben defender ese capital.
Yo creo que Clarín, por ejemplo, en esta pelea sorda con el gobierno, justamente lo que va perdiendo es eso, credibilidad. Pero también creo que la van perdiendo medios del gobierno que en su momento instalaron esta discusión, que la enriquecieron, pero que ahora han quedado atrapados en esa lógica binaria y no pueden salir y matizar, porque la realidad tiene matices. Es decir, no todo es tan bueno, no todo es tan malo. No todos los que trabajan en Clarín se robaron a los nietos. ¿Viste? Porque la gente que trabaja en Clarín enfrenta, o que trabaja en medio del grupo, enfrenta ese reclamo permanentemente. Y no es así. Hay gente que trabaja en Clarín que incluso vota al gobierno, digamos. Entonces, en esta batalla por el sentido, como decís vos, se han, digamos, extremado tanto las posiciones que en ese extremo, en esa situación, terminan restando, terminan sacándole riqueza a un debate, el de la objetividad misma, claro, que merece una mirada con grises, con Por supuesto que la objetividad es una mentira en sí misma, porque somos sujetos, así que es imposible que seamos objetivos, pero los periodistas tenemos la obligación, por lo menos ética, de ser ecuánimes, de ser ecuánimes. Es una palabra que me gusta más que la de objetividad. Pero volviendo al tema, recién Damián decía algo, que no todos los periodistas de Clarín se robaron bebés. Sí podemos decir que los periodistas de Clarín durante este conflicto terminaron siendo rehenes, porque nosotros hablamos de la credibilidad de los medios, que no es lo mismo que la credibilidad de los periodistas, debería ser distinta. Sin embargo, los periodistas de Clarín terminaron como rehenes de este conflicto. Entonces pregunto, ¿qué opción tenía el periodista en ese caso? No, algunos tienen más responsabilidades que otros, algunos compran ese discurso y otros no, otros son, como decís vos, víctimas, son rehenes y trabajan ahí, y todos nosotros trabajamos en empresas y necesitamos ganarnos el sueldo a fin de mes, digamos, y a veces coincidimos con lo que la empresa sostiene, tiene un posicionamiento público, y a veces no coincidimos. Bueno, yo si no coincido trato de no quedar pegado a una posición que no coincido. Hay un margen también, ¿vos crees que hay un margen? Acá lo tenemos, no sé en Clarín, no estoy adentro como para decirlo. Acá yo creo que lo tenemos, que en los medios donde trabajamos tenemos la posibilidad de expresar lo que queremos. En particular yo no soy un periodista de opinión, digamos, no soy quien para juzgar, no soy de los que creen que hay que tener juicios de valor ante todo. Digamos, lo que hago es otra cosa, es buscar información. Lo que no quiere decir que sea objetivo en eso, porque siempre hay un recorte, siempre está bajo mi mirada esa información, y esa mirada está condicionada por mis creencias, por mis condiciones previas. Pero creo que igualmente, a pesar de eso, se puede hacer un periodismo no objetivo, pero sí un buen periodismo cuando uno enfoca las cosas desde la mayor cantidad de miradas posibles, no solo la mía. Entonces ese es el mejor periodismo, o eso es en todo caso lo que tiende a la objetividad. La objetividad no existe, pero uno puede tender a ella si enfoca este papel de todos los ángulos posibles. Y ahí entra a jugar lo que decía Sonia antes, a veces el tiempo, y la precarización laboral. Claro, a veces está todo mezclado. ¿Sonia? Sí, yo no creo mucho en la ecuanimidad. Yo creo, es verdad, la mayor cantidad de miradas posibles te enriquecen, pero no podés tratar de igual manera a dos situaciones que no son iguales. Brevemente, me tocó cubrir el caso de Ana María Acevedo, una joven de 20 años muy humilde, que los médicos le negaron la posibilidad de un aborto terapéutico para que pueda tratarse de cáncer, y ella se murió y su beba, por ende, también se murió. En ese momento el director del hospital tenía una opinión autorizada desde la práctica médica, digamos, y la familia, desde una desautorización social, también tenía una opinión, y era muy importante no ser ecuánime, resaltar lo de la familia, que se terminó demostrando que tenía razón, y no digo no dar la otra opinión, pero poner en equilibrio dos cuestiones que no estaban equilibradas. Y me toca ser abogada del diablo. Vos hablaste con los dos. Sí. Claro. La obligación es mostrar todas las miradas, pero no se puede tratar de igual manera situaciones diferentes, porque Norma Cuevas, la mamá de Ana María Acevedo, no se expresa como el doctor Elena, el director del hospital. Ahí está la función del periodista. Ahí está la función del periodista, poder equilibrar. Y yo digo, para mí periodistas militantes emblemáticos, Mariano Moreno fue el primer periodista militante de la Argentina, él militó por un proyecto político. Neustadt y Grondona fueron periodistas militantes orgánicos del proyecto neoliberal en la Argentina. Y yo creo que en un momento de combate político como hay en la Argentina, el periodismo militante tiene un sentido. De todos modos, me parece que nunca los periodistas debemos perder de vista esto de consultar a la mayor cantidad de fuentes posible y el espíritu crítico, porque si no estamos al horno, dejamos de hacer periodismo. Pero yo creo que el periodismo militante vale. Daniel, con respecto a la objetividad.